amor del Señor, esposa mía. También le doy gracias al Señor porque pues también me da una persona que está ahí para cubrirme en oración, amén, y yo también lo amo mucho y le doy gracias al Señor por la vida de él, porque si no fuera así, quién sabe qué sería de mí también. Pues primeramente al Señor y segundo a él, le doy gracias a él por eso. Yo quiero que abra la palabra del Señor en Juan capítulo 9. Juan capítulo 9, versículo 1 al 3. Y esta semana, mientras usted busca la palabra, esta semana que estaba orando y en el tiempo que tenemos de ayuno, yo siempre oro durante la semana en el devocional para qué es lo que el Señor quiere que se ministre en el momento de la prédica, en el momento de la adoración y la alabanza. Y yo siempre lo escribo. Todo lo que el Señor me da, yo lo escribo, porque yo no quiero hablar ni ministrar de mí, sino del Señor. Yo siempre paso con un cuadernito porque toda la palabra que el Señor me da para ministrar, yo la escribo. Y eso es lo que yo imparto antes de la adoración y antes de la alabanza. Y el Señor, durante esta semana yo le estaba diciendo, Señor, ¿qué es lo que tú quieres, Señor, que se mueva en medio de la adoración y la alabanza? Y el Señor me mostraba, el Señor me decía, vuelve y háblale al pueblo acerca del ungimiento del óleo de alegría, del óleo de alegría. Y el Señor me decía, porque hay muchos de nosotros que venimos a la iglesia tan cargados, tan preocupados, que el óleo de la alegría se ha ido en medio de nosotros. Hay tanta preocupación, hay tanta ansiedad, hay tanto ajeteo en nuestra vida durante la semana, que cuando llegamos a la iglesia llegamos cargados. Y el óleo de la alegría se va de nosotros. Entonces está la preocupación, está la aflicción, y muchos de nosotros no podemos ni siquiera alabar al Señor. ¿Por qué? Porque está nuestro corazón afligido, angustiado. Y el Señor me hablaba de eso. Vuelve a repetir, porque yo le he dicho al Señor, pero si hace 2 domingos atrás volví y leí Hebreos capítulo 1 versículo 9, porque otra vez el Señor me decía, porque el pueblo sigue afanado, sigue angustiado, y yo necesito ungirles con ese óleo de alegría. Dios quiere un pueblo que le adore y le alabe en libertad, en alegría, en gozo, que se deleiten en la presencia del Señor, que se gocen en la presencia del Señor. Y el Señor me decía, desata sobre ellos esa libertad, ese óleo de alegría a través de mi espíritu. Y por eso hoy yo sentí una libertad, yo sentí que algo se rompió en la alabanza. ¿Por qué? Porque necesitamos. Cuando usted venga a la casa del Señor, usted venga deseoso, usted deje esa maleta que usted trae de su casa, déjela abajo, pero échala a la basura, no la recoja cuando salga de aquí, sino que usted déjela a un lado y deshágase de toda carga, de toda preocupación. Y añadido a eso, entonces mi esposo me dice que predicara hoy. Entonces yo le dije, ay Señor, ahora doble oración, ahora Señor, ¿qué quiere que comparta? Y el Señor me hablaba de esta palabra, del precio para el cumplimiento de las promesas de Dios. Muchos de nosotros estamos preocupados porque llevamos mucho tiempo esperando cosas, que se cumplan sueños, y muchos de nosotros no sabemos qué dirección tomar.
muchos de nosotros estamos, bueno, lo hago, no lo hago, será por aquí, no será por acá, será que estoy haciendo la voluntad de Dios. Y hay mucha indecisión, hay mucha duda, hay mucha preocupación. Tenemos preocupación porque muchas de las cosas que nosotros esperamos ver no las estamos viendo. Muchas de las cosas que nosotros esperamos tener no las tenemos. Muchas de las cosas que estamos pidiendo no las hemos recibido. Y muchos de nosotros nos hemos preguntado, y yo me incluyo porque así ha sido conmigo: Señor, ¿será que hay algo mal en mí? ¿Será que estoy caminando en la dirección que no es? ¿Por qué, Señor? Y muchas veces nos hemos cuestionado a nosotros mismos y le hemos preguntado al Señor: Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estoy viendo lo que yo quiero ver? O quizás promesas que tú me has hecho, Señor, ¿por qué yo no las estoy viendo? Y el Señor me decía: porque hay un precio. Diga conmigo: el precio para el cumplimiento de las promesas. ¿Cuántos de nosotros le hemos preguntado al Señor: ¿cuál es el precio, Señor? Porque queremos las promesas, queremos que los sueños se cumplan, queremos ver lo que deseamos en nuestro corazón. Pero, ¿qué pasa? Que no estamos pagando el precio, que no hemos pagado el precio. Y el Señor me decía: háblales del precio. ¿Cuántos de ustedes quieren ver las promesas del Señor en su vida? Muy pocos. Porque ya les dije el título, por eso no quieren levantar la mano. Porque saben que para cada promesa hay un precio. Pero vuelvo y les pregunto: ¿cuántos de ustedes, sin temor, levante su mano y dígale: yo quiero ver las promesas del Señor cumplidas en mi vida? Y diga: yo quiero ver todas. Diga conmigo: yo quiero ver todas las promesas de Dios cumplidas sobre mi vida. No le dé temor. ¿Sabe por qué nos da temor? Porque nos da miedo pasar el precio. Pero hoy, en el nombre de Jesús, yo digo: todo miedo a pagar el precio se va en el nombre de Jesús. Amén. Dígale a su hermano que está a su lado, míralo a los ojos y dígale: tus sueños y las promesas que Dios ha establecido para tu vida se van a cumplir en el nombre de Jesús. Y todo miedo y todo temor se va en el nombre de Jesús. Amén. Porque el Señor tiene cosas grandes. Miren lo que dice Juan capítulo 9, versículo 1 al 3. Dice la palabra del Señor y la leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Lea conmigo el versículo 3. El versículo 3 diga: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras, diga fuerte conmigo, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dios quiere manifestarse en nosotros. Dígale a su hermano: Dios quiere manifestarse de manera poderosa en nosotros. Pero sabe que muchos de nosotros somos muy ligeros para juzgar. En cualquier prueba y adversidad estamos juzgando. Nos hemos juzgado a nosotros mismos, o quizás juzgamos a otros. Y en vez de pensar en cuál es el propósito de Dios o cuál es la estrategia del enemigo. Yo no sé si usted se ha detenido a pensar en eso. Cuando usted está pasando por una circunstancia difícil, cuando usted está pasando por algo que usted no entiende, quizás usted se ha dicho y se ha juzgado a sí mismo.
¿qué estaré pagando? Y muchos de nosotros decimos esa expresión, ¿qué estaré pagando? Señor, ¿qué hice mal? Porque siempre nuestra mente piensa eso. Señor, ¿por qué? ¿Que el Señor me está castigando? ¿Qué hice mal? Pero nunca pensamos cuál es el propósito de Dios o qué es lo que el enemigo quiere hacer. Lo primero que pensaron los discípulos y le preguntaron al Señor Jesús es: ¿en qué habrá pecado? ¿Pecó este o pecaron sus padres? Pero eso es consecuencia del pecado. Los discípulos dieron por sentado, dieron por entendido que el problema de este ciego, y que era de nacimiento, era a causa de ¿qué? Del pecado. Y muchas veces nosotros pensamos que los momentos difíciles, las circunstancias difíciles son a causa de que algo mal estamos haciendo, que es a causa del pecado. Pero el Señor Jesucristo tuvo que aclararle a los discípulos que esta situación había sido reservada, había sido puesta en la vida de este hombre. ¿Para qué? Para que Él fuera glorificado. Dígale a su hermano que está a su lado: yo no conozco tus circunstancias, yo no conozco tu situación, pero déjeme decirle que el Señor lo está utilizando, lo ha reservado para glorificar su nombre. Y sabe que, hermano, esto es difícil de entender. Esto es difícil de entender, porque nosotros siempre buscamos causas a lo que estamos viviendo, y por eso no entendemos. Y yo escuchaba una palabra esta mañana mientras veníamos en el carro con mi esposo. ¿Por qué nosotros buscamos causas a las circunstancias que vivimos? Porque nosotros queremos entender a Dios. Queremos entender a Dios. Pero ¿sabe qué? Dios es Dios y tú no vas a poder entender a Dios. Porque Dios es Dios. Dígale a su hermano que está a su lado: Dios es Dios, y no esperes entenderlo. No esperes entender cómo opera Él. Sencillamente acepta la voluntad de Dios. Amén. Yo quiero que miremos otro ejemplo. Este ejemplo, no lo olvide, téngalo ahí en su mente y en su corazón. Yo quiero que miremos otro ejemplo de circunstancias difíciles. Miremos a David. David estaba allí en las ovejas. Dice la palabra del Señor que David era un pastor, cuidaba las ovejas, estaba allí tras el rebaño, y él estaba allí sirviendo a su padre, estaba haciendo la labor que le correspondía, estaba allí cantando y componiendo salmos. No solamente estaba agradando a su padre, sino también estaba agradando a Dios, porque alababa, era un adorador, cantaba al Señor, y Dios le daba cántico mientras que él alababa, componía cánticos. Pero dice la palabra del Señor que cuando Saúl fue desechado por el Señor, dice que le dio una instrucción al profeta Samuel, y le dijo a Samuel: ve a la familia de Isaí, porque allí está el futuro rey. Saúl fue desechado, pero yo voy a levantar a un rey que va a estar frente a mi pueblo. Y entonces llega allí Samuel frente a los hijos de Isaí, y empieza a pasar uno por uno de los hijos de Isaí, y ninguno de ellos era el escogido, era el elegido. Entonces dice la palabra del Señor que tuvo que llamar a uno, y le pregunta a Samuel a Isaí, le dice: ¿esos son todos sus hijos? Y le dice: no, falta uno, y está allá cuidando las ovejas. Entonces Samuel le dice: ve y llama a David. Y lo hacen llamar y lo ponen frente a Samuel, y Samuel apenas ve a David, dice la palabra del Señor que el Señor le indica que este era
Ese era el hijo de Isaí. David era el que iba a ser ungido. Y entonces Samuel riega el aceite sobre la cabeza de David y unge a David como rey. Todo iba bien. Quizás muchos como David hemos sido llamados, hemos sido seleccionados. ¿Cuántos de ustedes creen que el Señor lo ha llamado para algo especial? Yo creo que todos debemos levantar la mano, hermano. Si usted está aquí, si usted está en los caminos del Señor, es porque Dios te ha llamado para algo especial. Así que levante su mano sin temor. Dígale: el Señor me ha llamado y me ha escogido para algo en especial. Si usted no está convencido de eso, yo quiero que usted en esta mañana se convenza de eso, que Dios nos ha ungido y nos ha llamado para cosas especiales. Amén. Dígalo fuerte, levante su mano y dígale: Señor, gracias porque tú me has llamado y me has seleccionado para algo en especial. Me has puesto con propósitos grandes en este lugar y en esta tierra. Amén. ¿Y sabe qué? Y te ha traído a esta nación con algo en especial. Amén. Dígale a su hermano: Dios te ha traído con propósitos grandes a esta nación. Pero viene el llamado. Y después del llamado viene el trabajo del Señor. Porque ¿sabe qué? A toda persona que Dios llama, Dios tiene que preparar. Dios tiene que procesar. A toda persona que Dios pone en un privilegio, Dios tiene que trabajar con nosotros. Dígale a su hermano: Dios está trabajando algo en ti y está trabajando algo en mí, porque tiene cosas grandes. Dígale, porque tiene cosas grandes, tiene cosas poderosas para tu vida. Él quiere glorificarse en tu vida, Él quiere glorificarse en tu familia. Amén. Entonces empieza allí y aparece un gigante llamado Goliat. Y ahí está este gigante hostigando al pueblo, desafiando al pueblo de Israel. Y se levanta David. David se levanta y se enfurece. ¿Por qué? Porque está desafiando a su pueblo. Y se levanta y él reta a este gigante. Se enfrenta frente al gigante y dice la palabra del Señor que pelea contra este gigante. Y aquel gigante sale derrotado. ¿Por qué? Porque David sale vencedor frente a este gigante. Entonces el pueblo comienza a aclamarlo, empieza a aclamar a David y empieza a decir que amaba más a David, que David era más valiente que el rey Saúl. Y Saúl se llena de celos y empieza la persecución contra David. Empieza la prueba contra David. Y sabe que Dios permite la persecución, Dios permite la prueba en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él quiere trabajar en nuestras vidas. Y entonces allí David empieza a ser perseguido. Y en esa circunstancia difícil, David ya sabía que iba a ser rey. Pero lo que no sabía era cómo es que él iba a ser rey. No sabía cómo, ni dónde, ni cuándo. Lo único que sabía era que Samuel había ungido su vida para ser rey. ¿Sabe qué, hermano? Yo no sé cuál sea la circunstancia que usted esté viviendo. No sé qué gigante usted esté enfrentando. No sé qué circunstancia difícil usted esté enfrentando. Pero déjeme decirle, hermano, lo que usted tiene que estar recordando en su mente es que el Señor te ha llamado, que el Señor te ha elegido y que el Señor te ha escogido para cosas grandes. Y que ese gigante va a ser vencido. Y que esa persona que te está persiguiendo, que esa persecución que está sobre tu vida va a salir, va a pasar, porque el Señor te ha llamado para cosas grandes y para glorificarse a través de tu vida. Amén.
Y si tú lo crees, dale ese aplauso fuerte al Señor. Tú tienes que estar seguro que el Señor te ha llamado y que eso es pasajero. David estaba seguro que el profeta lo había ungido. ¿Y sabe qué? Él sabía que no lo había ungido cualquier profeta, lo había ungido Samuel. Y que Samuel no era cualquier profeta. Y que lo que él había dicho, así iba a ser. Y sabe que el Señor es el que te ha ungido a ti. No te ha ungido cualquier profeta, te ha ungido el profeta de profetas, el Rey de reyes y Señor de señores. Es el que ha puesto la mano sobre tu cabeza. Y Él ha dicho que se va a glorificar en tu vida, en tu casa y en tu familia. No sé cuáles son los sueños, no sé qué es lo que tú estás esperando, pero déjeme decirle que el Señor ha puesto su mano sobre tu cabeza y ha dicho que lo que Él ha establecido para tu vida se va a cumplir en el nombre de Jesús, porque lo ha dicho el profeta de profetas, que es Jesucristo. Amén, el Señor te ha ungido. Pero frente a su realidad, David podía haber dudado. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que él enfrentaba una persecución de Saúl, él sentía cada vez más lejos que ser el rey. ¿Por qué? Porque la persecución que tenía David era de matarlo, de quitarle la vida. Sabe que el enemigo te persigue para matarte, para destruir tus sueños, para impedir de que tú avances y que tú creas lo que el Señor te ha entregado. Él está persiguiéndote. Él persigue tus pensamientos, persigue tu corazón, persigue tus sueños para que tú desistas de lo que el Señor ha puesto sobre tu cabeza. Pero hoy déjame decirte que es más poderoso el que ha declarado la palabra que aquel que te está persiguiendo. Y Saúl estaba allí persiguiendo a David para matarlo, pero David nunca dudó de lo que Dios había puesto sobre su cabeza. Él siempre tuvo pendiente que lo que Dios había puesto sobre él. Él no sabía cómo iba a ser rey. Él solamente esperaba que se cumpliera la palabra en el tiempo justo. ¿Sabe qué, hermano? Usted tiene que esperar que en el tiempo justo va a venir. ¿Y sabe qué me decía el Señor cuando estaba preparando esta palabra? El Señor me decía, el tiempo de la iglesia, del cumplimiento de todas las promesas es ya, es ahora. Es ahora, hermano. El Señor me decía, el tiempo de la iglesia se acabó, porque yo estoy pronto a venir. Así que todo lo que yo he prometido para mis hijos, este es el tiempo del cumplimiento, hermano. Y yo no sé si usted lo cree, pero dígale a su hermano, este es el tiempo del cumplimiento de todo lo que Dios te ha prometido. Si Él te ha prometido salvación, si Él te ha prometido restauración, si Él te ha prometido algo, lo que Él te haya prometido, este es el tiempo del cumplimiento. Y el Señor me decía, dile a la iglesia que este es el tiempo de cumplimiento. Por eso muchos de ustedes están pasando por procesos difíciles que no están entendiendo, por circunstancias difíciles. Y muchos de ustedes, dice el Señor, ha puesto decisiones que tienen que ser tomadas ahora y no pueden esperar, dice el Señor. Hay muchos de ustedes que tienen en este momento que tomar decisiones. Porque dependiendo a esa decisión que usted tiene que tomar, es que viene el cumplimiento. Los cielos se van a abrir en el instante que usted tome la decisión, dice el Señor. No sé a quién el Señor te está dando esta palabra, pero el Señor dice, no dudes más. Este es el momento, porque este es el tiempo del cumplimiento.
Has esperado mucho y has sido fiel. Has estado clamando, has estado orando, llorando. Y el Señor te dice, yo he escuchado tu ruego, yo he escuchado tu clamor. Y este es el tiempo del cumplimiento. Solamente avanza, toma la decisión. Y verás cosas grandes y poderosas, aún más grandes de las que tú te imaginas, dice el Señor. No sé para quién es esa palabra, pero hoy el Señor desata esa palabra sobre ti. Y David estaba allí, siendo perseguido, pero nunca dudó de lo que Samuel había puesto sobre su cabeza. Quizás hemos recibido palabra de parte de Dios, promesas, y le hemos creído al Señor. Pero no entendemos por qué estamos tan lejos del cumplimiento de la promesa. Pero déjeme decirle, ya no estás lejos del cumplimiento de esa promesa. Ya está a la puerta, está golpeando y está esperando que tú tomes la decisión. Y sabe que lo que ignoramos en el momento que estamos pasando la circunstancia, que estamos esperando allí, es que toda persona que es llamada, que toda persona que tiene propósito, tiene que ser procesada. Tiene que ser molida por la mano del Señor. Y yo quiero que usted vaya a Mateo capítulo 3, versículo 13. Y aquí vemos al Señor Jesucristo. Mateo capítulo 3, versículo 13. Y vamos a leerlo hasta el versículo 16. Y dice la palabra del Señor: entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú acudes a mí? Y Jesús le respondió: permítemelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se lo permitió. Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese momento los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se ponía sobre él. Y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando Jesús fue a ser bautizado por Juan, Jesús recibió una palabra profética. ¿Cuál fue la palabra profética que él recibió? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Señor Jesucristo estaba recibiendo el propósito divino para su vida. Y no lo estaba recibiendo de cualquier profeta, lo estaba recibiendo del Padre Celestial. Pero en el versículo 14, Juan le dice a Jesús, porque Jesús viene ante Juan para ser bautizado, para que se cumpliese esa palabra profética. Él tenía que dar un paso. Jesús tenía que ir frente a Juan el Bautista para ser bautizado. Antes no. Él tuvo que ir a ser bautizado para que esa palabra se pudiera cumplir. Entonces él va allí frente a Juan el Bautista, y Juan el Bautista le dice que no lo haga. Trata como de cuestionarle de por qué estaba ahí. Y le dice que él no era digno de bautizarlo, que por qué él tenía que bautizarlo. ¿Y qué era lo que Juan estaba tratando de hacer? Juan estaba evitando un proceso. Juan estaba evitando el proceso de una palabra profética, porque inmediatamente Jesucristo fuera bautizado
y recibiere la palabra del Padre, iba a ser enviado al desierto. Y usted mire el versículo 15. En el versículo 15 Jesús le dice a Juan: permítamelo. Permita ahora. ¿Porque qué? Porque así conviene que se cumpla ¿qué? Toda justicia. Es necesario. Y lo que le quiso decir Jesucristo fue lo siguiente: 3 cosas. Jesús le dice a Juan, le dice: así tiene que ser, porque el Padre lo quiso así. No estoy haciendo mi voluntad, sino estoy haciendo la voluntad del Padre. El Padre lo quiso así. Así era como Él lo quería. Porque Él ya lo había preparado desde antes y tiene que ser a través tuyo, porque Dios ya te había preparado a ti desde antes de que tú nacieses. Vaya a Lucas capítulo 1, versículo 41. Lucas capítulo 1, versículo 41. Mire lo que dice allí. Dice: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura, ¿quién era la criatura? Juan. Dice: la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó. Aquí, en ese mismo instante, Juan el Bautista estaba recibiendo el llamado de parte de Dios. Y lo estaba preparando desde allí para cuando Jesús fuese bautizado. Entonces, Jesús le dice: es necesario y tú tienes que hacerlo, porque Dios ya lo había establecido. Dios el Padre ya te había escogido a ti para este momento. Segundo, el Señor Jesús le dice: ya es el tiempo. Ya estoy listo para atravesar el proceso. Este es el tiempo. Y yo ya estoy preparado para entrar en este proceso. Y tercero, le dice Jesús: ya era el tiempo en que yo tengo que aparecer en escena. El Señor Jesús le dice: Juan, ya es el tiempo. Ya es el tiempo que Dios tiene para yo aparecer en escena. Para yo entrar como el Mesías. Era el tiempo del cumplimiento de cada palabra profética en el Antiguo Testamento. De los profetas del Antiguo Testamento. ¿Y sabe qué, hermano? Este es el tiempo en que Dios tiene el cumplimiento de tus promesas. Pero ahora el Señor te hace una pregunta. ¿Estás listo para entrar en el proceso? ¿Y qué sigue después de que es el tiempo? ¿Qué sigue para que se reciban las promesas? Viene la prueba. Viene la prueba, viene el proceso. Porque no hay cumplimiento de las palabras que Dios nos da a menos que tú pases por el proceso. No hay cumplimiento de ninguna palabra a menos de que tú estés listo para el proceso. Dígale a tu hermano, pregúntale: ¿estás listo para atravesar el proceso? ¿Quieres ver las promesas? No te puedes saltar el proceso. No te puedes saltar el proceso. Y si lo estás, entonces prepárate para ser procesado y para ser cernido. ¿Sabe que el Señor me ministraba esta semana en algo? Cuando el Señor tiene algo poderoso para nosotros y nos quiere subir a una nueva dimensión, a una nueva gloria, quiere revelarse a una nueva gloria, tenemos que
tenemos que pasar por ese proceso. Y el Señor me traía a memoria lo siguiente. El Señor nos ha estado hablando que el valle de Sitín va a entrar a una nueva gloria. Y este es el tiempo, ya es el tiempo. Y yo lo estoy viendo cómo el Señor está tocando, está ministrando a mucha gente, está despertando, está sacudiendo a mucha gente. A gente que había estado adormecida, el Señor la ha estado sacudiendo. Hemos visto cambios de personas que decíamos, ya la hallamos como perdida. Ya lo sentíamos como perdidos, tanto consejo, tanta administración, que lo sentíamos igual. Pero hemos visto cambios en las vidas de ellos. ¿Sabe por qué? Porque ya es el tiempo de lo que el Señor ha prometido. Ya está a punto de cumplirse lo que el Señor ha prometido para esta iglesia, para el Valle de Sitín. Y yo no sé si usted hace parte de esta iglesia, pero si usted se considera parte de esta iglesia, entonces prepárese, porque viene el zarandeo del Señor. Y el Señor me decía lo siguiente: usted es como esa arena en las manos del obrero. Jesucristo es el obrero. Él está construyendo y está terminando la construcción de su cuerpo, de su iglesia. Y usted es esa arena que Él necesita para hacer el cemento y terminar la construcción. Él está poniendo los ladrillos. Ya le quedan los últimos ladrillos por poner. Pero necesita hacer el cemento. Entonces dice: voy a traer la arena. Y cada granito de arena eres tú. Lo está poniendo en el cernidor. Ahí está el cernidor con esos huequitos pequeñitos. Pero hay mucha arena que es piedra grande, que aún no ha sido procesada. Y está allí el obrero, Jesucristo y el Espíritu Santo, moviendo la sarna. Y usted está dando allí vueltas y vueltas y vueltas encima de la sarna. Encima de la zaranda, perdón. Allí encima de la zaranda, los que están puliditos van cayendo suave al piso. Y el Señor dice: esto ya está listo. Pero los que quedaron encima de la zaranda necesitan ser procesados, porque están muy grandes, están muy ásperos y no me sirven para hacer el cemento y terminar la construcción de la iglesia. Pregúntese usted, ¿cuál es usted? ¿El que está encima de la zaranda todavía o el que ya cayó en el piso? Hágase esa pregunta. Porque ¿sabe qué, hermano? Si usted está todavía, no tenga miedo. Porque dice la palabra del Señor que Él perfeccionará. Él no va a descansar hasta terminar la obra que ha comenzado en su vida. Dígale a su hermano que está a su lado: Dios no ha terminado la obra maestra en ti. Y Él no va a descansar hasta terminarla. Hasta verte perfeccionado. Y mire lo que pasa. Vaya al capítulo, volvemos a Mateo, capítulo 4, versículo 1. Mateo 4:1. Entonces, si usted se da cuenta, viene después, esta palabra viene después de que el Señor Jesucristo fue bautizado. Y le dice: entonces Jesús fue llevado. Él no fue. Jesús no fue. Diga conmigo: Jesús, diga fuerte, Jesús fue llevado. ¿Por quién? Dice, fue llevado por el Espíritu. ¿A dónde? Al desierto.
Y dice que para ser ¿qué? Tentado por el diablo. Y aquí viene, téngase duro, hermano. Tenemos un lugar donde ir, que es al desierto. Y vamos a ser llevados por el Espíritu. ¿Y sabe lo que Dios hace inmediatamente de que te da la promesa? Él reta al diablo. Dios mismo reta al diablo. Y si no, mire la situación de Job. Dios va a llamar al diablo y le va a decir, venga. Y va a llamar al Espíritu Santo. Y le va a decir al Espíritu de Dios que te lleve al desierto para ser procesado. Pero le va a decir al diablo, te voy a permitir que tú lo tientes. Porque Dios necesita ver ciertas cosas, y esto es lo que quiero dar rápidamente antes de que se me acabe el tiempo. En el tiempo del proceso hay 2 etapas. La primera etapa es el que tú te regocijas con la palabra. Te alegras, Dios me habló, Dios me dijo, Dios me llamó, tengo propósitos grandes para mi vida. El Señor me dijo y me regocijo con la palabra. El Señor me tiene para cosas grandes. Pero esta etapa, hermano, dura muy poco. Porque viene la segunda. Porque la segunda etapa es la más importante para el Señor. Y es la etapa del debilitamiento. En medio de esta etapa aparece el enemigo. ¿Para qué? Para probar la palabra. Si realmente estás dispuesto a creerla y a caminar en ella, o si estás dispuesto a retroceder. Y en medio de esta segunda etapa se manifiestan 3 espíritus. La duda, si usted puede, escríbalo. Se manifiestan en la segunda etapa del debilitamiento, que es la más importante para el Señor. Se manifiestan tres espíritus: el espíritu de la duda, del miedo y de la rebelión. El enemigo viene y tienta a Jesús en el versículo 3. Él viene y tienta a Jesús y le dice: si tú eres el Hijo de Dios. Esa palabra sí no es una afirmación, es una expresión para hacer dudar. ¿Sabe qué era lo que estaba tratando de hacer Satanás aquí con Jesucristo? Estaba diciéndole: si tú eres, hacerlo dudar. Pero ¿qué le había dicho el Padre? Este es mi Hijo amado. Satanás estaba probando, estaba haciendo dudar al Señor Jesucristo con la misma palabra que había recibido del Padre. ¿Sabe? El enemigo va a venir a tentarte con la misma palabra que el Señor te ha entregado. Y no solamente te va a venir a dudar, sino que la segunda cosa que va a venir a hacer es a desafiarte con la palabra. Mire lo que le dice, mire lo que le dice Satanás a Jesús. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Primero lo hace dudar con la palabra, y lo segundo que hace es lo desafía a que con esa palabra se conviertan esas piedras en pan. El diablo realmente lo que quería era que Jesús cambiara su naturaleza. La naturaleza de algo sólido,
porque las piedras son algo sólido. ¿En algo para qué? Para comer. En algo en lo que él lo pudiera devorar. Y sabe, después de que el Señor te ha dado la palabra, el enemigo va a venir a hacerte dudar, pero después va a venir a desafiarte. ¿Para qué? Para que tú cambies tu naturaleza y poderte devorar, poderte destruir. Para que tú cambies tu naturaleza de hijo, tú cambies tu naturaleza de ungido y pases a la naturaleza del hijo del enemigo. Por eso es importante, y yo quiero que usted te detengas en esto. Cuando cambiamos nuestra naturaleza, cuando tú cambias tu naturaleza, cuando tú le permites al enemigo cambiar tu naturaleza, cuando tú caes en la tentación de no creer en lo que Dios te ha dicho. Ahí el enemigo cambia tu naturaleza. Cuando tú empiezas a dudar, cuando el temor se posesiona de ti, cuando la rebeldía, porque eso es un proceso, duda, miedo y rebeldía. Viene la duda te ocasiona temor, te paraliza para que tú no avances. Y después del temor viene la rebeldía. Entonces yo ya no quiero nada, porque si ve, Dios no cumple. Lo que Dios ha prometido es mentira. Miren lo que estoy. Entonces viene la rebeldía. Y no queremos buscar de Dios. No queremos ya avanzar. Le estamos dando cabida al enemigo. Y ahí empieza a cambiar nuestra naturaleza de hijo. Empieza a cambiar nuestra naturaleza de ungido. Se nos olvida que fue Dios el que nos dio esa palabra. Que fue Dios el que puso su mano sobre nuestra vida. Y eso es lo que Satanás estaba pretendiendo hacer con Jesús. Que él cambiara su naturaleza, que olvidara la palabra y que dudara que el Señor le había dicho que era su hijo amado. Y hoy el Señor te dice: tú eres mi hijo amado. Tu naturaleza es naturaleza de hijo amado. Y yo quiero que usted recuerde este versículo, hermano. Dice la palabra de Dios que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. No importa que sean circunstancias difíciles que tú no entiendes, pero como eres hijo amado de Dios, tu naturaleza es el hijo amado de Dios, todas las cosas que tú estás viviendo, Dios las va a usar para bien. Y si tú lo crees, dale ese aplauso fuerte al Señor. En medio del proceso, el enemigo va a querer cambiar tu naturaleza. Pero hoy el Señor te dice: este es el tiempo del cumplimiento. Este es el tiempo de cumplimiento. El cumplimiento de las promesas toman tiempo, toman proceso, porque Dios necesita madurarte. Dios necesita madurarte. Y cuando dudas de cada promesa, entonces estás permitiéndole a Satanás que tome terreno en tu vida y que tu naturaleza sea cambiada. Y la única cosa que hizo Cristo para conquistar su promesa, y esto yo quiero que usted lo tome y ya con esto termino. La única cosa que hizo Cristo para conquistar su promesa fue tomarse de la promesa. La única cosa que te va a hacer conquistar tu promesa es cogerte de la promesa que Él te ha entregado. Tómate de la promesa. Recuérdate la promesa. Recuérdesela al enemigo. Y no dudes.
Colócate de pie.